Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar aquí hoy, porque tenemos un tema jugosísimo que nos tiene a todos pegados a la pantalla, literalmente. Y es que Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel en Italia. Sí, lo escucharon bien. Romance a la vista, amigos, romance a la vista. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, muchos encalcam. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las novelas turcas, y les confieso que es un mundo que engancha como pocos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son los reyes y reinas de la pantalla, el equivalente a nuestros Brad Pitt y Angelina Jolie, pero con mucho más encanto turco, o quizás más precisamente, a un Leonardo DiCaprio y una Kate Winslet de Estambul. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que literalmente conquistó el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa magia que irradiaban, ese magnetismo, esa conexión, era palpable. Muchos soñábamos con que esa magia traspasara la ficción, y durante mucho tiempo mantuvieron una especie de ambigüedad. No negaban, pero tampoco confirmaban, hasta ahora, al menos eso es lo que parece. En este vídeo y como ya les dije, vamos a sumergirnos en este bombazo que está dando la vuelta al mundo, y lo que nos queda por ver. Vamos a analizar la supuesta confesión de Kerem, vamos a ver qué pistas nos han estado dando porque estos dos dan pistas como pan, vamos a repasar un poco su historia, y por supuesto, vamos a especular un poquito, que para eso estamos aquí, ¿verdad? Es lo que nos gusta. Prepárense para un contenido lleno de detalles, fotos, vídeos, análisis de redes sociales, porque ahí se cuece todo, y sobre todo mucho corazón. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No te pierdas nada porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las novelas turcas, y por supuesto, de las vidas de nuestros actores favoritos. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Es gratis y te aseguro que te vas a enganchar. Así que sin más preámbulos comencemos. La noticia saltó a la palestra hace unos días, cual trueno en una noche de verano. Kerem Bürsin fue captado en Italia, concretamente en Roma, asistiendo a un evento. Y no cualquier evento sino la inauguración de una tienda Bulgari, imagínense el glamour. Lo interesante, lo que hizo que el mundo se detuviera por un instante, no fue solo su presencia, impecable como siempre, sino las declaraciones que hizo. Según varios medios, y ojo, esto es lo que ha generado el revuelo más grande del año, Kerem habría dicho, refiriéndose a Hande Erçel, es la mujer de mi vida, la amo. ¡Boom! La tierra tembló, las redes sociales estallaron, y el Internet colapsó temporalmente. Literalmente Internet explotó. Las redes sociales ardieron, cual incendio forestal en verano. Los fans enloquecieron, y no me extraña. El fandom de Senkalkam es uno de los más apasionados y fieles que existen. Y claro, todos nos preguntamos, ¿es verdad? ¿Es una simple declaración de galán? ¿Es un malentendido de la prensa? ¿Es un montaje orquestado por los publicistas, aunque, siendo sinceros, parece poco probable? La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de su entorno. El hombre es discreto y sabe mantener la intriga. Ni siquiera la propia Hande ha dicho nada. Sin embargo, la noticia ha sido replicada por numerosos medios, algunos de ellos bastante fiables, medios que se dedican a seguir las noticias de las celebridades turcas con lupa, lo que le da cierta credibilidad. Además, hay vídeos que parecen respaldar esta información, aunque la calidad no siempre es la mejor, ya saben cómo son las grabaciones de paparazzi. Pero con la tecnología de hoy, ya veremos si se puede mejorar la calidad de imagen. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, lo primero es que Kerem Bürsin, si realmente dijo eso, y vamos a darle el beneficio de la duda, estaría confirmando algo que muchos sospechábamos desde hace mucho tiempo, su amor, quizás perenne, por Hande Erçel. No se ha atrevido a negar ni desmentir, y eso dice mucho. ¿Pero por qué esperar tanto tiempo para decirlo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué catalizador ha provocado esta explosión de sentimientos? Es el tiempo, es la nostalgia, es un reencuentro secreto. El misterio está servido. Analicemos un poco la situación. Recordemos que durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores sobre su relación eran constantes, eran el pan de cada día en los medios.
Se les veía juntos en muchas ocasiones, compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, y la complicidad entre ellos era innegable. La química, como ya dije, traspasaba la pantalla. Se miraban con unos ojos que hablaban por sí solos, con esos gestos, esas sonrisas cómplices. En varias ocasiones se les preguntaba directamente por su relación, y la respuesta era siempre ambigua, como un laberinto. Ni sí ni no. Decían que se querían mucho, que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, pero no confirmaban un romance. Jugaban al despiste, a la ambigüedad, a mantener la intriga. Y vaya que lo consiguieron. Nos tenían a todos comiéndonos las uñas. Luego llegó el momento en el que finalmente decidieron hacerlo oficial. Confirmaron su relación tras meses, incluso años, de especulaciones y rumores, y comenzaron a compartir abiertamente su amor con el mundo. Fue una explosión de felicidad. Era un momento de felicidad, de complicidad. Las fotos en redes sociales se multiplicaron, los viajes juntos, las declaraciones de amor. Pero no duró mucho. Después de un tiempo, y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y también en la vida real, anunciaron su separación. Una noticia que dejó a muchos fans con el corazón roto, con la esperanza hecha añicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los motivos, como siempre, quedaron en la intimidad. Se habló de incompatibilidad de agendas, de falta de tiempo, de diferencias irreconciliables. Pero el porqué real, solo lo saben ellos. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas por separado, como buenamente han podido. Hande comenzó a salir con un empresario turco, Hakan Sabank, un hombre muy adinerado y que parece ser que le aporta estabilidad y tranquilidad, algo que a veces es lo que se necesita en la vida. Kerem ha estado más reservado, aunque se le han atribuido algunas relaciones, siempre rodeado de hermosas mujeres, pero nada serio, nada que realmente consolidara una relación. Y eso para los fans ha sido un alivio. El amor a veces necesita su tiempo. El tiempo es el mejor aliado, el mejor consejero. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué revelar sus sentimientos después de tanto tiempo y después de haber seguido caminos separados? ¿Qué ha motivado este resurgimiento de la llama? ¿Es el destino, es el karma, es el amor que nunca se olvida? Existen varias posibles explicaciones, y aquí es donde entran en juego nuestras especulaciones, porque para eso estamos aquí. Para soñar, para imaginar, para teorizar. Y para mantener viva la llama de la esperanza. Una de las teorías, y quizás la más romántica, es que Kerem nunca ha dejado de amar a Hande, y que esta confesión es una forma de expresar lo que siente, independientemente de si están juntos o no, un amor que ha permanecido latente, oculto, en lo más profundo de su corazón. Tal vez el tiempo le ha hecho reflexionar sobre sus sentimientos, y ha decidido ser sincero consigo mismo y con el mundo, liberándose de ataduras, de miedos, de prejuicios. Un acto de valentía y de sinceridad. Otra posibilidad, y no menos plausible, es que se encuentre en un momento de su vida en el que está dispuesto a asumir riesgos. El tiempo, la madurez, la experiencia, la distancia, le han dado la valentía para hablar abiertamente de sus sentimientos. Quizás ahora se siente más seguro de sí mismo, más auténtico, más dispuesto a exponerse al escrutinio público. Quizás ya no le importa lo que digan los demás, solo le importa lo que siente su corazón. También podría ser una estrategia, no vamos a negarlo. Ya saben, el mundo del espectáculo. A veces las relaciones, las confesiones, incluso las rupturas, pueden ser parte de una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención del público, de generar expectación. Aunque, siendo sinceros, en este caso parece menos probable. La confesión, si es real, no parece orquestada, no parece artificial, no parece calculada. Se percibe más como algo espontáneo, sincero, salido del corazón. Aunque, claro, nunca podemos descartar del todo las estrategias de marketing. Otra hipótesis, y quizás la más esperanzadora para los fans, es que esta confesión sea el preludio de una reconciliación. Que Kerem esté intentando reconquistar a Hande o simplemente expresar sus sentimientos con la esperanza de que ella se sienta atraída nuevamente. Que esta confesión sea una declaración de intenciones, una señal de que está dispuesto a luchar por su amor. ¿Podemos soñar con un final feliz, con un y vivieron felices para siempre? Claro que sí. ¿Por qué no? Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia ha generado muchísima expectación, un tsunami de emociones.
Los fans de la pareja, que son legión, que son millones en todo el mundo, están soñando con una segunda oportunidad para ellos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de fotos y vídeos de la pareja, y de deseos de que vuelvan a estar juntos. Los hashtags #querem Ande, #love is in the air forever, y similares, han sido tendencia en todo el mundo. Un auténtico fenómeno de masas. El amor, al final, siempre triunfa. Pero, ¿qué dice Ande? Por el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio como siempre. No ha negado ni ha confirmado. Y eso, en cierta manera, es comprensible. Puede que esté esperando, reflexionando, procesando la información, o simplemente no quiera pronunciarse públicamente por el momento. Quizás esté valorando la situación, sus sentimientos y las posibles consecuencias de una declaración. La prudencia a veces es la mejor estrategia. La calma es el mejor consejero. Pero estamos seguros de que en algún momento dirá algo. De todas formas, como mencioné, esto es lo que se conoce hasta el momento. No sabemos qué es lo que pasará con Ande ni qué responderá a las supuestas declaraciones de Kerem, pero estaremos muy atentos a cualquier novedad. Estaremos pegados a las redes sociales, a los medios, a las noticias, a todo lo que se mueva en el universo de las novelas turcas. No nos perderemos nada. Mientras tanto, recordemos algunas de las señales que nos han dado a lo largo del tiempo, que también son relevantes. Esas pequeñas pistas que han dejado caer como migas de pan en el camino. Han continuado con una relación muy cordial, como buenos profesionales, y como amigos, eso es indudable. Se han mandado indirectas a través de redes sociales, pequeños guiños, likes, comentarios, que no han pasado desapercibidos para los fans. Han asistido a eventos similares, a estrenos, a fiestas, y se han apoyado mutuamente, pero siempre sin confirmación, siempre con esa ambigüedad que tanto nos atrae. Han dejado claro que siguen teniendo una relación de respeto y cariño, y eso es muy importante. ¿Será que el amor, a veces, no se extingue tan fácilmente? ¿Será que en el fondo todavía sienten algo el uno por el otro? ¿Quién sabe? El tiempo, como siempre, lo dirá. En conclusión, amigos, el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha revivido con fuerza, cual ave fénix, gracias a las declaraciones que el actor habría hecho en Italia. La noticia ha generado un gran revuelo, un torbellino de emociones, y nos ha hecho soñar con una posible reconciliación, con un reencuentro, con un nuevo comienzo. Hemos analizado la situación, hemos repasado un poco la historia de la pareja, y hemos especulado sobre las posibles razones de esta confesión. Hemos intentado poner un poco de sentido, un poco de luz, a todo este misterio. Sin embargo, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Ellos son los únicos que conocen la verdad, lo que sienten, lo que quieren. Ahora, la pelota está en el tejado de Hande. Veremos cómo reacciona y si decide pronunciarse al respecto. Si es que decide hacerlo, claro. Veremos si decide romper el silencio y dar su versión de los hechos. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales, a las noticias, a cualquier pista, a cualquier rumor, a cualquier gesto que nos puedan dar. Porque los fans somos así. Nos gusta estar informados. Nos gusta estar al tanto de todo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya mantenido pegados a la pantalla, tanto como a mí me ha mantenido pegado a la actualidad. Porque esto es fascinante. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Por vuestros likes, por vuestros comentarios, por vuestra compañía, por vuestra fidelidad. Sin vosotros nada de esto sería posible. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente ama a Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Qué os dice vuestro corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber vuestras teorías. Quiero saber vuestras especulaciones. Quiero saberlo todo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Senkalkam, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las novelas turcas. Suscríbanse. Activad la campanita. Compartid el amor por las novelas turcas. Formemos una comunidad.
Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el amor y la esperanza siempre os acompañe. Hasta la próxima. Y no dejemos de soñar.